una fecha muy especial, ¿eh? Se recuerdan 10 años de la última final con presencia paraguaya en la Copa Libertadores. Pasó mucho tiempo, aquel Nacional dirigido por Gustavo Morínigo había llegado a la final de la Libertadores 2014. 2014, sí. Este es el partido contra Defensor Sporting. Gol de Brian Montenegro, quien había llegado días antes, fue titular y termina marcando uno de los goles. Esta fue la semifinal de ida. Derlis Orué anota el segundo para la Academia. Orué, actual jugador de Sol de América. Allí el festejo de Morínigo daba un paso importante en aquel momento Nacional, apuntando a ser finalista de la Libertadores. Pierden la vuelta en Montevideo contra Defensor Sporting, pero los goles anotados en el Defensor del Chaco le valieron la Y clasificación. aquí después vemos ya la final que se jugó en el Defensores del Chaco contra San Lorenzo, este partido. Así es, pelota que parte desde la derecha, llega a la definición, nada pudo hacer Ignacio Don. Marco Rivero no jugó aquel partido por acumulación de tarjetas, y sobre el final Hugo Luzardi lanza el centro, Freddy Vareiro la baja y Julio Santa Cruz anotaba el gol para la Academia, el gol que le daba cierta ilusión pensando en el partido de vuelta. El 13 de agosto del 2014 se jugó la vuelta en el nuevo gasómetro, allí el festejo de los hinchas de Nacional, y una situación desafortunada de Ramón Coronel. Una mano. Sí. Una mano significa el penal para San Lorenzo. Néstor Ortigosa lo cambia por gol. Y Al inicio del partido, ¿eh? Al inicio, esto acababa de pasar. Con ese gol San Lorenzo se queda con la Copa Libertadores. Allí está la acción. Mano extendida, no había dudas. Innecesaria. Muy Sí. fuera de lugar ahí. Termina perdiendo con el gol de Ortigosa y termina saliendo campeón San Lorenzo.